estar ahí. Y aquel monte temblaba porque Dios ¿Quién estaba vive? ahí. Y a su nombre. Vamos a ir a Juan, al capítulo 12, verso 35. Juan 12, 35. Juan 12, 35. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre nosotros, entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Acá vemos a nuestro Señor Jesús hablando a sus discípulos y a los judíos que estaban en el lugar, diciéndole que Él era la luz, que aprovecharan que la luz estaba en medio de ellos. ¿Y cuál era la luz que estaba en medio de ellos? La palabra. Pero dice acá Juan que a pesar de todas las señales que había hecho Jesús y todo lo que había demostrado en medio de ellos no creían en Jesús. No creían en Jesús. Y Jesús clamó, dice en el verso 44, y dijo que el que cree en Él, no cree en Él solamente, sino en el que lo envió, porque lo que Él hablaba no era de Él, sino del Padre. Jesús aún sigue diciendo y dice que el que lo rechaza a Él, no lo rechaza a Él, sino que rechaza al que lo envió. Y Él dice que Él no vino a juzgar, pero la palabra que Él hablaba, ella lo juzgaría a cada quien en el día postrero. Qué bendición cuando nosotros venimos y nos congregamos, porque tenemos la posibilidad de escuchar la misma palabra que ellos escucharon en aquel tiempo. Y mucho, Reina Valera titula esto en el verso 37, incredulidad de los judíos, porque no creían a las palabras. Todos tenemos oportunidad de escuchar las palabras y tenemos la oportunidad de creer o no creer. Mateo dice en su capítulo 24, Mateo 24, en su verso 14, dice el Señor de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio, y entonces vendrá el fin. Qué tremendo, ¿no? Lo importante que es la palabra para Dios, que Dios no va a enviar el final hasta que se predique su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es importante. Importante, tan importante que Santiago nos dice en su capítulo 1, si vamos a Santiago 1, dice la palabra de la siguiente manera. En el versículo 19, dice Santiago de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota que Santiago no dice ustedes judíos o ustedes discípulos, dice todo hombre sea pronto para escuchar y tardo para interrumpir, para hablar, interrumpir esa palabra. Tardo. ¿Por qué? Porque esta palabra que dice Santiago que necesitamos escuchar puede, o sea, tiene la capacidad de salvar nuestras almas. Nosotros pensamos que la palabra es cualquier cosa, ¿no? Pablo habla en Filipenses 3 y dice Pablo a los filipenses de la siguiente manera: Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para ustedes es seguro. Mira lo que dice Pablo acá. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. O sea, ¿seguro de qué? Es la pregunta. Nos daba seguridad de que estas mismas cosas que vemos, que se repiten en epístolas, ¿de qué nos da seguridad? De esa salvación que Dios envió, que es por su palabra. Por la palabra seremos juzgados todos. Dice el predicador en Eclesiastés 12, dice el predicador de la siguiente manera. Eclesiastés 12. Vamos a ir al verso 11. ¿Estamos allí? Eclesiastés 12:11. En el nombre de Cristo Jesús. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todos los que han leído el libro de Eclesiastés saben que Eclesiastés habla de la vanidad de esta vida. Y acá dice el predicador Eclesiastés, en el final del discurso, él dice, el resumen de este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, o sea, su palabra. Muy importante la palabra. Por eso Jesús les decía a ellos que aprovecharan que la luz estaba en medio de ellos. Igualmente nosotros, la iglesia, debemos aprovechar. Debemos aprovechar cuando Dios envía la palabra a nosotros. ¿Y por qué? Porque esa palabra puede salvar nuestras almas. Las puede salvar. ¿Y de qué la puede salvar? Bueno, la Escritura nos enseña que todo hombre está bajo pecado. Y la salvación de nuestros pecados es Jesús, la palabra. Él es la única propiciación, pago por nuestros pecados, el verbo. Entonces,
Cuando Jesús hablaba esto, había un grupo no muy poco, mayoritario, de incrédulos. No creían. Y dice Juan que a pesar de la mayoría de los milagros que Jesús hizo, porque hizo muchos, entre ellos no creían. Una vez se desanima porque habla a las personas y las personas no creen. Imagínate, a Jesús no le creían. A Jesús. Jesús hacía milagros y milagros y no le creían. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre es malo, es perverso. Eso enseña la palabra. Tanto que dice acá Juan en el 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y dice Juan, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tremendo. Hay personas que tú les hablas la palabra, pero como está en otras iglesias que le han enseñado cosas que la palabra no las dice, llegan hasta el punto que te reconocen que lo que tú le estás hablando está allí, pero ellos están allá. Y tú dices, aunque le están hablando mal, ellos están allá. Y es una cosa absurda porque aman más la gloria de los hombres que la de Jesús. Tremendo. Son cosas que nosotros los creyentes tenemos que saber, porque Dios nos llama a nosotros a congregarnos. El apóstol a los hebreos en Hebreos 10 nos dice, exhortándonos. Hebreos 10, del versículo 23, dice el apóstol a los hebreos de la siguiente manera: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de congregarnos, nos perdemos lo que puede salvar nuestras almas. Tremendo. A veces pensamos que la palabra de Dios es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El enemigo lo sabe, que no es cualquier cosa. Es como la oración. A veces pensamos que el no orar es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El enemigo lo sabe. Hay personas que dicen que la parte más importante del cristiano es la oración. Pero la Biblia enseña que la parte más importante del cristiano es la palabra. Y la palabra nos lleva a la oración, a la comunión. Porque la comunión es con aquel que es la palabra. Mira esto. Pedro habla de esto. Si vamos a primera de Pedro. Y Pedro dice, en primera de Pedro, en el capítulo 1, mira esto. Bueno, vamos a leerlo desde acá, desde el versículo 22. ¿Estamos allí? Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mira lo que dice Pedro: siendo renacido.
renacidos, vueltos a nacer. ¿Recuerdan lo que Nicodemo le pregunta a Jesús? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El espíritu, el agua, la palabra, siendo renacidos de simiente incorruptible, dice Pedro. Aquí en simiente está la palabra esperma, donde viene espermatozoide. El esperma de Dios es la palabra, siendo renacidos por la palabra, que vive y permanece para siempre, Jesús. Y esto es tremendo, porque Pedro dice allá en el 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso vemos que dice el apóstol al hebreos, no os dejéis de congregar. ¿Por qué? Porque cuando te congregas, la palabra por el Evangelio es la que está siendo enviada. O la palabra que está siendo enviada es el Evangelio. Y es la que te va a hacer nacer de nuevo. Por eso es que muchos no hacen caso a lo que dice Santiago y están allí escuchando con malicia, con inmundicia. Y entonces no puede entrar la palabra. Y si la palabra no entra, es imposible que pueda ser salvo. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 10. Pablo dice de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 10, del versículo 4. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Es lo que dice Pablo, las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Pensamientos, argumentos. ¿Quién los derriba? La palabra. ¿Pero en quién los derriba? Obviamente en aquellos que Santiago dice que con mansedumbre la reciben. Es tremendo, porque la palabra es tan preciosa y tan poderosa. A veces venimos y hemos traído un día de muchos conflictos y escuchamos la palabra y dejamos que ella haga el trabajo y salimos como nuevos. Salimos como nuevos, porque la palabra es poderosa, es una simiente incorruptible, dice Pedro. Pero hay algunos que prefieren quedarse en sus pensamientos y evitar la palabra. Y la palabra vino a salvar. Jesús dijo, el que no me escucha, yo no le juzgo. La palabra que yo os hablo lo juzgará en el día postrero. Y diremos que por no escucharlo, no nos va a juzgar. Sí nos va a juzgar. Sí nos va a juzgar. Porque Pablo dice a los romanos, apóstol Pablo en Romanos 2, dice Pablo de la siguiente manera. Romanos 2, ¿estamos allí? Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira esto. Aquí Pablo está hablando a los gentiles de Roma. Y Pablo le estaba diciendo que ellos eran inexcusables cualquiera que fuese, que estaba recibiendo esa palabra o estaba juzgando esa palabra y no obedeciera esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se nos ha dado para que la recibamos. No podemos nosotros simplemente por ser oyentes decir que ya lo que escuchamos nos lleva a algún lugar. No. Yo le hago una pregunta muy sencilla. Cuando ustedes estudiaron, los que ya dejaron de estudiar o los que están estudiando, cuando estudian, ustedes van a presentar los exámenes y simplemente por ustedes haber escuchado las clases, los exámenes se los aprueban. No, ¿verdad? Tienen que ir y presentar el examen. Tienen que ir y presentarlo. ¿Por qué? Porque van a ser probados conforme a aquello que han recibido. Amén. Igualmente nosotros. Por eso dice que a los que perseverando en bien hacer, pero ¿en qué? En todo aquello, lo que dice la palabra. Y a los que son contenciosos y no obedecen al evangelio, ira y enojo. Contenciosos, que la palabra la resisten. Por eso la palabra crea fortalezas o el enemigo crea fortalezas en algunos para que no la reciban. Porque la palabra es poderosa para salvar las almas. Poderosa. Dios quiere hacer cosas grandes y puede hacer cosas tan grandes que a veces no alcanzamos a imaginarlas. Y las hace por su palabra. Las hace cuando se predica el evangelio. Dios hace cosas maravillosas, tremendas, por su palabra. Dice Pablo, y lo escribe Lucas en Hechos 10. Aquí está la conversión de Cornelio. Acá vemos en el versículo 43, Hechos 10, 43. ¿Estamos allí? Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No, dice que cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando se recibe, Dios obra. Y allí es que obra Dios. Dice que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo que el que creyera en él, como decía la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, dice Juan, porque el Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo aún no había venido porque la palabra aún no había sido levantada. Cuando viene la palabra, viene el Espíritu. Pero ¿a quién va el Espíritu? ¿A todos los que están presentes? No. Al que escucha con fe. Porque dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No el oír cualquier cosa. La palabra de Dios. Por eso el enemigo hace su trabajo para evitar que algunos escuchen.
Y como hay algunos que son inmaduros y no aprenden y les cuesta aprender, ellos mismos se estorban y estorban a otros. Porque aún el tiempo les pasa por encima, no comprenden lo importante que es la palabra. Es tan importante que pasarán los cielos, pero ella no pasará. La flor es como nuestro cuerpo, dice Pedro, que se seca y se la lleva el viento. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Poderosa la palabra. Qué importante cuando aprendemos aquello, porque venimos y somos personas que buscamos recibir el mensaje. Y no solamente eso, cuando vamos creciendo nos preocupamos por los que están llegando, reciban el mensaje, porque sabemos lo poderoso de la palabra, lo poderoso que es ella. Es tan poderosa que Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Filipenses 1:15. En el nombre de Cristo Jesús, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Tremendo lo que decía Pablo a los filipenses. Hay algunos que predican a Cristo así, otros así, otros así. Yo me gozo porque Cristo es anunciado y en esto me gozaré aún. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo, porque la palabra es importante y su predicación es muy importante. Por eso debemos de madurar para recibirla, pero no solo para recibirla, para preocuparnos que otros la reciban. Por eso es que cuando vamos creciendo, aprendemos a hablar esta palabra a otras personas, porque sabemos que en el hablarla hay poder. Cuando nosotros creemos, Pablo dice, hablando de esto, y dice, creí por lo cual también hablé. Dios no se goza cuando tú hablas por hablar. Dios no se goza cuando tú presentas el mensaje porque te están diciendo que lo hagas. Dios se goza cuando tú lo presentas porque tú lo has creído y tú sabes que es poderoso para salvar a otros. Ahí se goza Dios. Y dice Lucas en Hechos 2:44 que la iglesia crecía y se aumentaba. Y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. ¿Pero por qué Dios los añadía? Porque Dios se gozaba por la palabra. Por la palabra Dios se gozaba. Porque habían creyentes que recibían la palabra. Habían creyentes que crecían en esa palabra. Y la iglesia abundaba en esas palabras. Porque dice ahí Lucas que todos compartían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada día. ¿Por qué? Porque aprendieron a hacer las cosas del Señor. Qué importante es esto, hermano. Qué importante. Dios nos ha llamado a nosotros a no seguir andando en las cosas que andábamos antes. Pero ¿cómo podemos nosotros dejar de hacer lo que hacíamos antes? Sino renovando nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Fíjese alrededor, lo que hay alrededor. ¿Cómo usted puede renovar la mente en medio de esto? En medio de personas que todo lo que hacen los lleva a la muerte, a la destrucción, pero ellos siguen en eso. ¿Cómo usted puede renovar la mente así? No puede. Necesita la palabra de Dios. Por eso el enemigo busca que no se escuche la palabra, porque él sabe que en la palabra hay poder. La palabra salva las almas, las libra y las lleva a Dios. Por eso Jesús dijo, la palabra que yo les hablo es del Padre, no es mía. Dándoles a entender a esas personas lo importante que era que escucharan esa palabra, porque Dios los va a juzgar. El día postrero Dios los va a juzgar. Eso es lo que dijo Jesús, no es lo que digo yo. Y cada creyente que viene a la iglesia tiene que tener presente aquello. Tiene que tenerlo presente. El fin del discurso, dice el predicador, coelé.
el que viene diciendo que sus palabras son como clavos hincados, como aguijones, las que da un pastor en la congregación. Él dice que el fin del discurso es que teman a Dios y guarden esa palabra, porque este es el todo. Qué tremendo lo que dice el predicador, es el todo, no es una parte del hombre, es el todo. Temer a Dios es tu todo. Cuando tenemos a Dios no estamos como aquellos que no tienen a Dios. Cuando tenemos a Dios, Dios nos honra, Dios nos bendice, Dios nos abre puertas. Primero hace su obra en uno. Amén, así sea. Porque Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por quién? Por el Señor. Él añade las cosas cuando nosotros crecemos, cuando nosotros abundamos en sus cosas. Él añade lo que nos falta y nos bendice y nos prospera. Hay personas que se meten en la iglesia años y nunca obedecen a Dios, nunca reciben nada de Él. Van andando en las situaciones y le viene un tiempo que el tiempo mejor que tienen es un tiempo simple. Pero Pablo habla a los filipenses y dice que él ha aprendido a estar cualquiera sea su situación, aprendió a vivir humildemente, con abundancia, sabía tener escasez. Pero Pablo había pasado procesos. Pero fíjate que Pablo habla de que había tenido mucha abundancia. Abundancia. Y él habla a los corintios que no permitía que nadie los censurara en esa ofrenda grande que él administraba. Tremendo. Porque Dios lo había bendecido en su ministerio. Él habla a los filipenses y dice que conforme a la regla, mientras ellos crezcan, ellos serían muy engrandecidos, porque Dios bendice su iglesia y la prospera. Pero prosperan en medio de la iglesia los que trabajan. Porque Pablo escribe a esa misma iglesia de Roma y habla de los que trabajan y les dice a los que están entrando y le escribe a toda la iglesia que tengan en gran estima a ellos. ¿Quién lo dice? El que fundó esa iglesia, el pastor a esa iglesia. Porque créelo, el que va a estar pendiente siempre de quienes han de ser honrados en la iglesia es el pastor, porque para eso Dios lo puso. Y no hay ascensión, no hay que mi hijo, que mi esposa, que mi hermana, no, eso no hay en Cristo. No hay ascensión de personas, el que trabaje. Pablo decía, yo siento continuamente tristeza y dolor en mi corazón por mis parientes, que son judíos, de quienes son las promesas, los patriarcas, y de quien vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Tremendo el apóstol Pablo. Sentía tristeza porque deseara que ellos fueran de Cristo y él estar apartado. Pero Pablo no por eso los ponía. No, Señor, uno no puede estar poniendo a las personas. Mas Dios permite y que uno vía concesión lo haga, pero Dios muestra a quién quiere servirle y quién no. Porque este es el error de algunos que no saben que Dios conoce los corazones. Y los conoce tanto que cuando hacen las cosas Dios envía la palabra y no entienden que la palabra va dirigida a ellos. La palabra va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios la envió a que prosperara en aquello para lo cual Él la envió. Cuando Dios le envía a Nínive a decirle, mira, de aquí a 40 días van a ser destruidos. Es tremendo porque lo que Jonás llevaba ahí era un mensaje de destrucción. Pero ¿con qué finalidad Dios envió esa palabra? Con la finalidad de salvar a Nínive y no destruirla. Tiempo después envió a Nahum y la destruyó. Tremendo Dios. Pero Dios envía la palabra para nuestra bendición, no para nuestra destrucción. Porque en un tiempo no la destruyó y porque en otro tiempo sí la destruyó. Porque en un tiempo se arrepintieron y en el otro no. Y Dios es justo. Mira lo tremendo de la palabra. Sí, qué importante cuando escuchamos la palabra y crecemos y avanzamos en ella. Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a servirlo y a vivir cada día en su presencia y en sus cosas. A eso nos ha llamado el Señor. Y qué bendición cuando podemos hacerlo. Qué bendición cuando podemos escuchar a Dios y atender a lo que Él dice. Porque alguien diría, bueno, pero para eso voy a la iglesia, para andar en las cosas de Dios. Sí, pero es que tú no puedes andar en las cosas de Dios según tus reglas.
No, porque en el tiempo de Jesús había muchos que aparentemente andaban en las cosas de Dios. Y Jesús le decía hipócritas, porque no lo conocían a Él, que era Dios. Aleluya, que es Dios. ¿Cómo tú vas a andar en las cosas de Dios y cuando va la palabra no entender lo que Dios está hablando? Si la palabra es de Dios. Y Jesús dijo que el que vio a Dios escuchaba sus palabras. Porque escrito está, todos serán enseñados por Dios. Aleluya. Es su palabra. El que Dios envía, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios. No las palabras del hombre, las palabras de Dios. A veces pensamos, uy, pero ¿por qué desde que convenció al Señor tanto? Porque la palabra está causando división, vienen los problemas. Y cuando hay una persona que está en la palabra y la otra no está, hay problema entre las dos personas hasta que la otra persona entre en la palabra y hay comunión. ¿Se ve? Siempre va a ser así porque Jesús dijo, yo vine a traer espada. Yo vine a poner en división. ¿A quién? Al que no cree en mí con el que cree en mí. Así de sencillo. Esa es la división. ¿Y quién la causa? La palabra. Pero usted dirá, ay, Jesús vino a buscar pleitos. No, Jesús vino a salvar. Y esa es su manera de salvarnos. Resistiéndonos y enseñándonos cuál es la voluntad de Dios. Porque ¿qué hace el Evangelio? Te reconcilia con Dios. ¿Qué hace esta preciosa palabra? Te lleva a la voluntad de Dios, que es perfecta y verdadera. Y cuando entendemos que por qué lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabemos por qué Dios nos bendice. Porque cuando empezamos a buscar la voluntad de Dios, Dios nos bendice porque entramos en su regla. Y el justo Dios lo bendice, que es el que anda conforme a la regla. Así que busca Dios, hacernos como Jesús para bendecirnos, para darnos las cosas. Jesús le dijo de esta manera, si ustedes están en mis palabras y mis palabras están en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice Juan que en aquella misma hora Jesús se puso en pie y tomó un paño y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y Pedro le dijo, no, Señor, tú no me lavarás jamás. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo. Qué tremendo. Si la palabra no te lava, tú no tienes parte con Él. No tienes parte con Él. Eso lo vemos allí en Juan 13. En el versículo 6. Estamos allí, Juan 13, 6. Voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Y usted dirá, bueno, pero eso era limpiarlo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues está todo limpio, y ustedes estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Si leemos el 15, para aclarar esto, mira esto. En el versículo 3 dice Jesús, ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Pedro estaba, porque era muy orgulloso y él decía, quería quedar bien con el maestro. No, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies, pero no fue el único. Juan decía, yo no te puedo bautizar a ti, tú eres el que tienes que bautizarme a mí, no soy ni digno de desatar encorvado tu sandalia. Tremendo. Entonces, acá vemos que Pedro le dice hacia el Señor y el Señor le dijo, si yo no te limpio,
no tienes parte conmigo. Hermano, presta atención a esto. Presta mucha atención a esto. Porque Jesús le dijo a ellos, ustedes estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Eso lo dice en el 15, pero en el 13 dijo, estáis limpios todos. Estáis limpios ustedes, pero no todos. Porque sabía quién le había de entregar. O sea, había uno que no estaba limpio. Todos sabemos que era Judas el que no estaba limpio. ¿Por qué? Porque la palabra no le estaba llegando. Esa palabra que Pedro dice que es poderosa en Dios y es nuestra alma, es el alma del predicador, la palabra. Yo contra todas esas cosas lo que tengo es la palabra. Esa es mi alma. Por eso busco de hablarla y de no ser opacado, porque es mi alma, la palabra, es lo que Dios me ha dado para defender el evangelio, la palabra. Imagínate si la palabra no nos limpia, ¿qué sacrificio tendremos para libertarnos? Si ese es el sacrificio por nosotros. La palabra es la que vino a limpiarnos, es el jabón de lavadores, es el que se sienta a refinarnos, la palabra. La palabra es la que nos da la estatura de Cristo. Ella es la que nos lleva al Espíritu Santo. Es la que hace que el Espíritu descienda sobre nuestras vidas, la palabra. Imagínate que la palabra no nos pueda limpiar a nosotros. No hay más sacrificio, hermano. Qué preocupante cuando recibimos tanto la palabra y ella no produce nada en nosotros. Eso es preocupante, hermano. Porque ella vino a salvar, ella vino a transformar nuestras vidas. De esto habló Pablo a Timoteo, que eran tiempos peligrosos los que vendrían. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Pero este es el mensaje de Dios. En este tiempo el evangelio del reino será predicado y vendrá el fin. Tiempos peligrosos, donde el mensaje es opacado, el mensaje poco se escucha. Son pocos los que predican la palabra. Son pocos los que reconvienen a las personas y los reconvienen a producir frutos dignos de arrepentimiento y a no estarse justificando. Porque Jesús le dijo a los fariseos que si sus obras no eran mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarían al reino de los cielos. ¿Cuáles eran las obras de los escribas y los fariseos? Puras apariencias. La palabra les entraba por aquí, les salía por acá y se la sabían de memoria. Los escribas eran los que traducían y llevaban la palabra y eliminaban y hacían un escrito nuevo cuando se estaban deteriorando. Imagínate cuántos no sabían de la palabra, que la memorizaban, pero no la aplicaban. No la aplicaban. Eran personas muertas. Tanto que Jesús le dijo a los fariseos que eran unos sepulcros blanqueados, que por dentro se mostraban bonitos delante de los hombres, pero por dentro estaban podridos a muertos. Porque la palabra no calaba en ellos. Dios envió la palabra que calara en nosotros, a que hiciera su obra. Qué bendición cuando entendemos esto. Qué bendición cuando entendemos que es la palabra y que ella va a producir todas estas cosas. A veces vemos que se presentan situaciones que uno ve que se salen de control, pero Dios tiene todo el control porque Dios envía su palabra y la palabra produce todas las cosas. Dice que cuando el sembrador salió a sembrar en un tipo de tierra, la persecución vino por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Porque la palabra produce persecución. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe la palabra y se llena de la palabra, su final es llegar a la estatura de Jesús. Y el diablo lo sabe. Y a medida que crece, él va debajo de los pies de ese creyente. Y él lo sabe. Eso es lo que dice Pablo el Romano, que en breve el Señor aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Debajo de los pies de quién? De aquel religioso que tiene una religión vana o de aquel religioso que tiene una religión verdadera. ¿Debajo de los pies de quién? De aquel que es creyente genuino o de aquel que está viviendo apariencias. Debajo de los pies de aquel que escucha la palabra y crece en ella.
Gloria a Dios por esa palabra de fe, porque nos edifica, nos llena, nos levanta. Dios es bueno y maravilloso. Es así. El Señor es fiel. Si nosotros vamos a Santiago 1, en el verso 18, Jesús es el Señor. Santiago 1, 18. La gracia del Señor es buena. Bendito para siempre es Él. Amén. Mira esto lo que dice Santiago acá. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nota esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué dice Santiago? Que el Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nota esto. Y este evangelio será predicado al mundo, a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le da la oportunidad a todas las personas, y a los que nacen por la palabra de verdad, Dios los hace primicias de sus criaturas. Porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y ese es un gran detalle. Porque los hijos de Dios, dice Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice en el capítulo 1, en el verso 10, vamos a leerlo desde allí. ¿Estamos allí? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira esto. Y a todos los que le recibieron, él fue a los suyos. Todos sabemos que los suyos eran los israelitas. Cuando él mandó a los 12 y después a los 70, le dijo que no fueran a los gentiles, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él es fiel. Él vino a cumplir la promesa. Como no lo recibieron, lo matan, él resucita y manda a predicar el evangelio a todo el mundo. Entramos los gentiles, nosotros. Entramos en la salvación. Gracias al Señor que tuvo misericordia también de nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero dice acá que a los que le recibieron. Esto es importante porque otros dirían, bueno, todos los que no somos judíos. No. A los que le recibieron. Los que recibieron ¿qué? La palabra. ¿Qué te hace a ti un hijo de Dios? Que recibes la palabra. ¿Por qué? Dice Pedro, simiente incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué te engendra a ti como un hijo de Dios? ¿Qué te gesta como un hijo de Dios? La palabra. La palabra. Y es tan tremendo porque a veces pensamos que la persecución es cualquier cosa, ¿no? Cuando Dios envía la palabra, la persecución es tremenda. Y el diablo puede tomar tantas formas para impedirte allí escuchar la palabra que no tienes idea. El verdadero creyente dice, cualquier forma que tomes, yo voy a escuchar el mensaje, porque ahí está mi salvación. Ahí está mi salvación, porque esa es la palabra que Dios envía. Por eso Pablo no decía cualquier cosa cuando decía que él golpeaba su cuerpo. No, Señor, porque la carne es tremenda y el enemigo la usa para destruirnos a nosotros mismos. Qué tremendo, ¿no? Por eso Jesús dice que el que quiere ir detrás de él tiene que negarse a sí mismo para empezar, porque si no, no lo puede seguir. No lo puede seguir si no se niega. Son cosas que tenemos que aprender, hermano. No estamos simplemente por estar, no. Hay una batalla, hay una lucha. Te sientas allí y ves, bueno, estoy bien, voy a escuchar. No, empieza la batalla.
El enemigo usa cualquier cosa, hasta a veces un niño que te impide escuchar la palabra. Por eso es que la iglesia tiene que hacerse fuerte para que todas esas cosas se cancelen y el mensaje pueda llegar a algunos. Lo que pasa es que a veces los más maduros son los más inconscientes y los más maduros, o sea, los más viejos son los menos maduros, corrijo, los más viejos que vienen para escuchar ellos y no les importa que los otros escuchen. Y es una cuestión tan tremenda, porque se supone que el que es más viejo debería ser más maduro, es alguien lleno, ya sabe cuál es la voluntad de Dios y se preocupa ahora porque sabe que es la voluntad de Dios y sabe que Dios quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Ya tiene el mensaje, lo conoce, ahora se preocupa porque otros lo aprendan, lo entiendan, lo sepan. Es así. Porque a veces pensamos, mira, que cuando llegamos a la iglesia, todos los que están en la iglesia, gloria a Dios, nadie se pone bravo. La iglesia es el cielo. Eso es mentira. Vean las epístolas de Pablo a las iglesias. ¿Qué es lo que hacen? Reprender y reprender y reprender y reprender. Por eso es que cuando no habla la palabra, dice el predicador que es como un aguijón. Es como un aguijón. Porque es la corrección, es el enderezar nuestros pasos, es guiarnos al camino correcto. Ninguna de esas epístolas tú la ves ahí como los falsos profetas. Por eso es que hay algunos que nunca llegan y nunca llegarán, porque hay personas que tienen años arrastrando la misma actitud. Y es porque la palabra no cala, porque ella es poderosa. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero dice Pablo a los romanos, en Romanos 10, que cómo creerán si no han oído. ¿Cómo usted va a creer si no escucha? El Espíritu fue a todos los que estaban oyendo el discurso, cayó sobre ellos y los llenó. Dios es poderoso, yo lo sé. Yo lo sé porque yo me acerqué una vez a Cristo cuando comencé en este camino y escuchando, simplemente, no dejándome estorbar, escuchando, fui bautizado por el Espíritu Santo, escuchando el mensaje. Porque Dios es fiel. Él prometió que si uno se acerca deseando eso, Él lo bautiza, porque Él dijo que si tú le das pan a tu hijo, ¿cuánto más no te dará el Espíritu Santo? Hay personas que no entienden esto. No entienden esto. Dios nos llamó a entenderlo. Dios nos llamó a nosotros a mostrarnos en la iglesia como aprobados, como gente aprobada, gente que escucha la palabra y la aplica. Y somos aprobados porque el testimonio lo dice, lo que hacemos, lo que obramos. Ese es nuestro testimonio. ¿Qué hacemos? ¿Qué obramos? ¿Qué proyectamos para que Dios avance con las almas? Para que la palabra corra y sea glorificado. Porque Pedro dice acá, en Primera de Pedro, dice Pedro en el capítulo 2, ya leímos el versículo 25 del capítulo 1, en el capítulo 2 continúa hablando Pedro y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Parecido a lo que está hablando allá Santiago. Santiago dice que deseches toda malicia y toda inmundicia y abundancia de malicia.
Pero acá Pedro se extiende y coloca otras palabras que nos dan un conocimiento más amplio de lo que sucede cuando estamos escuchando el mensaje. Dice Pedro, todo engaño, desechando pues toda malicia, ya lo dijo Santiago, todo engaño, porque el enemigo va a engañarte. ¿Y cómo va a engañarte? Con cualquier cosa, con cualquier cosa. ¿Y cuál es el engaño? Te vas a dar cuenta cuando veas que no escuchaste el mensaje. Estuviste pensando tanta y sacando tantas conjeturas y sacando tantas conclusiones que a la final el mensaje en ti no caló. ¿Y sabes qué? Te vas vacío. Tienes una religión vana porque no supiste escuchar el mensaje. No supiste llevarte lo que Dios te envió en este día. Porque créelo, Dios no deja de enviar. Porque dice que así como desciende la lluvia y le da al que está sembrando esa cosecha y así produce semilla y le da pan al que come, así es su palabra que sale de su boca. Así tal cual, o sea que desciende como una lluvia. Dice el apóstol a los hebreos que nosotros produzcamos hierba provechosa y no espinos a los que nos labran, porque desciende como una lluvia esa palabra que Dios envía. Nosotros debemos desearla como niños recién nacidos, dice Pedro, no dejando de engañarnos para poderla recibir. Pedro habla también de hipocresía, porque a veces perdemos el tiempo, entonces simulamos escuchar. No, desecha todas esas cosas y escucha. Dios te puede sorprender. Cuando tú decidas escuchar, Dios te va a sorprender, porque Dios es poderoso. Lo que pasa es que no sabes que Él es poderoso porque no has escuchado. Gasta tiempo y escucha. Solo eso, escucha. Y verás la diferencia. Porque viene por el oír, dice Pablo, por el oír. Y cuando viene por el oír y empezamos a escuchar, Dios nos hace madurar. Y después todas esas capacidades que nunca hemos tenido, las empezamos a tener. Y somos, en vez de ser en contra, somos en pro de la obra. Somos en el avance de la obra. Y lo que hacemos es para el provecho de las personas que se acercan a Jesús. Porque hay personas que se acercan a Jesús y no saben. A veces hay personas que no entienden, pero Dios es poderoso para hacernos saber y hacernos entender. Dios es poderoso. ¿Y sabe por qué Dios lo hace así? Para que el poder siempre sea de Él. Siempre sea de Él. Entonces Pablo dice acá que deseches todas esas cosas, envidias y todas las detracciones. Detracciones es lo que te impide, lo que te detrae. En vez de ir a recibir, lo que haces es retroceder. Es retroceder, y entonces da tristeza perder el tiempo de esa manera. Dios quiere que crezcas, que avances, que produzcas. Dios lo quiere, Dios lo desea, pero ya Él proveyó. Él no lo va a hacer a tu manera, Él lo va a hacer a su manera. Él proveyó para su iglesia. ¿Qué es lo que levanta a su iglesia? Su palabra. Su palabra. Por eso dice Pablo a los Efesios 4:11, que el mismo que descendió, subió y lo llenó todo y estableció. Primero apóstoles, luego profetas, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué hacen esos 4 ministerios? Que pueden ser 5. ¿Qué hacen? Hablar el mensaje de Dios. Apóstol enviado, profeta, un orador inspirado, evangelista, un predicador del evangelio, pastor y maestro, que es el mismo, enseña la palabra. ¿Qué constituyó Jesús? Gente que diera su palabra. O sea, que podíamos resumir ¿qué envió Jesús? Heraldos, mensajeros.
Eso somos, con un mensaje. Imagínate que te llegue un mensaje muy importante que tú necesitas escuchar y cuando te llegue, tú pongas algo que te interrumpa escuchar el mensaje. Yo digo que sería algo totalmente incongruente. Pero muchos hacen eso cuando vienen a la iglesia. Se estorban ellos mismos de escuchar el mensaje. No te estorbe. El mensaje es para que lo escuches. Hasta Getsemaní está escuchando el mensaje. Gloria a Dios. Porque Dios habla, hermano. Dios habla. Dios habla a su iglesia. Dios se interesa por las almas. Hoy sucedió algo tan especial acá que muchos, como todavía no han crecido, no lo saben. El Señor habló hace casi 2 meses. ¿Cuánto tiempo tiene usted con nosotros, hermana? Ya, más o menos. Mes y pico. Mes y pico. Bueno, el Señor más o menos en ese tiempo, una semana antes que usted llegara, el Señor dijo, primero 2, después 3. 2, después 3. Saquen cuenta. Así dijo el Señor. ¿Cuántos lo recuerdan? Levanten la mano. ¿Cuántos recuerdan que el Señor dijo eso? Usted no lo recuerda. Después no levanta la mano. ¿Ah? Tremendo. 2, después 3. Así dijo el Señor, tal cual. Pero es tremendo porque Dios dice y hace las cosas. Las hace. Ahora extenderse a decir, yo no digo más allá, yo digo porque Él dijo eso y mira lo que pasó. Hasta ahí llego yo. No sé qué quiere decir el Señor. Hasta ahí llego. Cuando me arrodillé a orar, fue lo primero que vino a mi mente. Apenas arrodillándome me vino a la mente yo. Tremendo el Señor. Porque Él lo que dice, lo hace. Es un Dios poderoso. Recuerdo yo años atrás que me dijo, viajarás. ¿Recuerdas? Cuando el Señor me dijo, viajarás. ¿Lo recuerda, Francis? Y no había pasado ni una semana cuando ya estaba viajando. Él es fiel, Él hace las cosas. Lo que pasa es que a veces uno no lo entiende. Cuando Él me dijo viajará, yo pensé que era predicar el evangelio, pero viajé fue con camiones. Uno no sabe. Él habla porque Él habla en su iglesia. Pero todo lo que está pasando es bueno. Muchas cosas van a pasar y muchas cosas van a venir. Y gloria a Dios por lo que va a venir. Él está apartando, así como el pastor separa a los cabritos de las ovejas, separando para hacer su obra, para levantarla. Porque eso es lo que va a hacer Él, porque es lo que Él ha estado diciendo. Y es lo que va a hacer. Y por eso estamos acá. Por eso lo importante de la palabra. Y todo el que reciba la palabra recibe, hermano. Porque la palabra es la semilla. Es la semilla. Es la que va a producir en ti lo que Dios ya ha puesto. Hay algunos que dicen, bueno, el Señor dijo que yo tengo don de esto. Bueno, si el Señor dijo que tú tenías un don, lo que va a producir ese don es la palabra. La palabra es la que va a hacer que ese don crezca y se haga. La palabra. Sin la palabra no tienes nada, porque la palabra es la semilla y todo producirá según su semilla. Esa es la ley que está acá debajo del cielo. Por eso el hombre venía según Adán. Ahora vino el segundo Adán, que es Jesús. Y ahora nosotros producimos según Jesús, según la palabra. La palabra es la que nos trae todo a nuestra vida, es la que ordena nuestros hogares. Algunos ven lo que ven porque no tienen la palabra en sus hogares. Necesitamos la palabra. Dios quiere que tengamos la palabra para que vivamos. La palabra es vida. La palabra es la que nos lleva al Señor. Es la que nos anuncia nuestro caminar. Dice David que es lumbrera a nuestro camino. Es la que endereza nuestros pasos. Qué importante la palabra. No podemos vivir sin la palabra. Por eso Jesús dice, el que permanezca en mi palabra, ese de verdad aprenderá de mí.
ese verdaderamente será mi discípulo y conocerá la verdad y la verdad lo libertará. ¿Qué nos liberta a nosotros? La verdad. ¿Y nos liberta de qué? Del pecado, de esta mente de muerte, que es la lucha que tenía Pablo. Pablo dice en Romanos 7 que él tenía una lucha porque vino la ley de Dios a él y su miembro tenía otra ley que corría el pecado. Pero él en sí, en esa lucha, él dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la palabra es la que nos libera de esta mentalidad corrupta que nos destruye, que nos hace tomar malas decisiones, decisiones que cada día nos llevan fuera de Dios, hasta que termina de sacarnos, porque Dios está tomando decisiones y las seguirá tomando. Él va levantando su obra, levantándola. Y los que estén allí caminando con Jesús son levantados. Los que no caminan con Jesús, así como Judas, aunque no todos, dijo Jesús. Judas lo entregó días después al Señor. Lo entregó a la muerte, sin entender sus palabras, sin entender que Jesús resucitaría al tercer día. Judas perdió todo su trabajo. Judas perdió todo lo que él hizo caminando con Jesús. Pero ya tenía su recompensa porque él robaba de la bolsa. Robaba de la bolsa. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en las cosas del Señor y estamos recibiendo y no damos frutos, amigo, preocúpese, porque la palabra da fruto. La palabra es una semilla que produce a 100 por 1. Es una semilla que produce. La palabra lleva fruto de ella misma. El Señor lo que hace es sembrarla. Si abres tus oídos, Dios te da. Y si recibes esa palabra, ella lo va a hacer en ti. Solo cree. Ella lo va a hacer. Y lo que no podías, vendrá. Si recibes la palabra. Solo recibe la palabra. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes tenéis la confianza en las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengas vida eterna. Escucha la palabra. Escúchala, recíbela, porque ella te puede librar. Ella puede transformar tu mente y verás mañana desde el punto espiritual y te darás cuenta cuán mal estabas. Porque no sabemos y no llegamos a comprender cuando estamos en la carne que necesitamos aquello. Porque en la carne estamos en tiniebla. Por eso Jesús dijo que mientras está la luz, caminen en la luz. Porque la luz nos alumbra, la palabra. Cuando nosotros estamos en la carne, estamos en tiniebla y no podemos ver las cosas de la luz. El espiritual nos habla y Él nos mira, pero nosotros no lo podemos mirar a Él, porque estamos en la carne. Estamos en tinieblas. No podemos ver porque no tenemos luz. ¿Quieres luz? Recibe la palabra. Termina de recibirla y déjala que ella produzca. Para que ella produzca tienes que atesorarla, valorarla. Es la palabra de Dios. Entiende que te va a venir persecución por ella. Entiende que el enemigo va a venir a robarla. ¿Y cómo? Con situaciones para negarla. Con situaciones para que tú te salgas de esa voluntad. Bueno, pero si eres una buena tierra, tú vas a luchar por esa palabra. Porque sabes que es palabra de Dios. Y sabes que ella puede salvar tu alma. El salvar, recordemos, soteria. ¿Habla de qué? Salvación eterna, salud, sanidad. Ella le puede dar sanidad y salud a tu vida. Sanidad y salud. Tener una vida sana y saludable en el Señor es una bendición, porque las cosas que te agobian ya no te van a agobiar, porque la palabra te va a sanar.
Y qué bendición cuando somos personas sanas. Qué malo cuando somos personas enfermas. Eso da mucha tristeza. Y es lo que dice Jesús del mundo. El mundo está en tiniebla. Dice el Señor que el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo. Tremendo. Y Pablo dice de Satanás que es el Dios de este siglo. Dios con minúscula, obviamente. De este siglo. ¿Y por qué habla eso? Porque es el que opera en las mentes. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos lo importante de la palabra para nosotros. Porque Dios quiere sacarnos de esa mentalidad y ponernos, como dice Habacuc, Él en mis alturas me hace andar. Mis alturas expresa los pensamientos de Dios, que son más altos que los pensamientos de los hombres. Podemos estar en este mundo porque tenemos un cuerpo terrenal y tenemos vidas como los demás, pero Dios no quiere que estemos como los demás. El Señor le dice a Jeremías, que se hagan ellos a ti, no te hagas tú a ellos. ¿Por qué? Porque las costumbres de los pueblos son vanas. Son vanas. No temas a las señales que ellos temen. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a nosotros a vivir por lo que Él dice. Mas el justo por la fe vivirá. Si yo vivo por la palabra, yo no voy a temer a las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque la palabra me da mi confianza de que hay uno que no me dejará ni me desamparará. Hay uno que me guardará hasta el final. Y David lo decía de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bonito suenan todas estas promesas, qué bonito suenan, pero son a aquellos que reciben la palabra. No es a cualquiera, porque todos somos criaturas, pero Él nos hizo nacer, dice Santiago, por la palabra. De verdad, a nosotros nos hizo nacer. A ti te hizo nacer, y si no te ha hecho nacer, hoy es el día que Dios te puede hacer nacer de nuevo. Por la palabra. Por la palabra. Si la recibes. Esa palabra de fe que está acá. Esto que estamos predicando hoy. Esto no sale de mi corazón. Esto sale de aquí. De la palabra. Por eso es que todo el que Dios envía habla las palabras de Dios. No habla lo que le parece, no, lo que Dios dice. Porque la palabra es la que salva. Es la palabra. Por eso Jesús envió a predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra salva. La palabra te puede salvar si la escuchas. Si la escuchas. A veces nos toca ver, porque este es el detalle. Salomón dice que entre más sabio era, veía más vanidad. Igualmente el espiritual mientras más lleno está del Señor, más ve los carnales, los ve más claro. Y da indignación que pudiendo ser espirituales, estemos en la carne. Dios nos llamó a ser espirituales, a ser personas del Espíritu, que andan y caminan en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu necesitamos la palabra. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Necesitamos la palabra para avanzar y crecer, para no estorbar, para ayudar y colaborar con otros, para que avancen. Eso hacemos los creyentes. No somos tropiezos. Porque Jesús dijo: ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Nosotros ayudamos a que las personas avancen. Por eso a veces le damos la palabra a alguien y le es como un clavo y le duele, porque como esos que Pedro le habló: ustedes crucificaron al Señor, se compungieron de corazón. Pero Pedro buscaba el arrepentimiento de ellos. Pablo escribe su primera epístola a los Corintios, y en la segunda de Corintios les dice que le pesó la primera carta.
pero después no le pesó porque vio que la tristeza era según Dios. Pero él le pesó porque lo que habló fue duro. Y a veces nos pesa, dice el apóstol a los hebreos, aunque hablamos así, tenemos confianza en que ustedes van a alcanzar las cosas del Señor, porque la palabra es dura. Es dura, pero ¿sabes qué va a hacer ella? Lo que Dios la envió a hacer. Y si tu enfermedad está muy profunda, Dios no va a enviar una medicina para la fiebre. No. Él va a enviar algo más fuerte como un antibiótico. Y cuando nos lo tomamos necesitamos estar bien alimentados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene más grados de droga y es más fuerte. Así es Dios con la palabra. Cuando nosotros necesitamos sanidad, Dios va a enviar la palabra que necesitamos. Y si no te has preparado para recibirla y vas a dejar que todas estas distracciones te impidan recibirla, vas a seguir igual. Probablemente Dios la envíe de nuevo. Pero Pablo le dice a estos judíos de Roma que no duden de la benignidad del Señor, sabiendo que esa bondad los debe guiar es al arrepentimiento. No esperar y estar retrasando eso, cuidado, porque hoy puede ser tu último día. Solo Dios lo sabe. No estoy poniendo final. Solo te enseño a vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Estar velando porque no sabemos cuál es el día. Eso dijo Jesús. Ustedes velad porque no saben cuál es el día. Y esto es tremendo porque debemos de velar porque no sabemos cuándo es el día nuestro. No sabemos. Hay que velar. Velar y vigilar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y sabes cómo podemos velar sobre ella y vigilarla? Atendiendo la palabra, escuchando la palabra, escuchando el mensaje y recibiéndolo. Eso nos hace estar seguros, porque Pedro dice que en pronto debo abandonar el cuerpo y no me molesto recordarle estas mismas cosas. Y para ustedes es seguro, para ustedes es seguro para nosotros, es seguro que nos recuerden la palabra, segurísimo, porque la palabra cuando llegue y la recibimos nos hace estar seguros. Dice este mismo apóstol Pedro que tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Qué es estar atento? Pendiente. Alguien que está atento escuchando algo, viene otra persona a interrumpirlo y dice, ch, ch, estoy escuchando. Ch, ch. Déjame escuchar, que no me interesa lo que me vas a decir ahorita. ¿Se ve? Porque quiere recibir esa palabra. Quiere recibir aquello que Dios envía. Porque sabe que es importante. Así Dios quiere que estemos nosotros. Atentos. Atentos a esa palabra. Es como el lucero de la mañana que aparece y se levanta hasta que el día es perfecto. Así es la palabra. La escuchamos y la atendemos y nos va perfeccionando. Y cuando vemos, tenemos una estatura. En la iglesia somos siervos reconocidos, respetados, de buenos frutos. Personas que cuando las personas llegan, nos ven y dicen, este es un siervo de Cristo, este sirve al Señor, este es alguien que ha trabajado. Los pastores nos reconocen, son personas que han trabajado en el Señor, ténganlo en gran estima, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por causa de su trabajo, de su labor en el Señor. Pero ¿de dónde venía esa labor? No, esta persona tiene tiempo aquí y esa es su labor. No. Había muchos que tenían tiempo pero no trabajaban, no servían. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene aquello, ese reconocimiento de la palabra oída y aplicada? De recibir esa palabra que nos sana y nos da salud a nuestras almas. Le da salud a nuestras almas. Y cuando estamos en la iglesia somos un cristiano o somos cristianos saludables. Saludables. Tenemos salud.
Y cuando el creyente nuevo está leyendo la palabra, dice, uy, el hermano tiene esto, uy, la hermana tiene esto, porque está acá en la palabra. ¿Se ve? Eso no viene de algo así que cae del cielo, como hay algunos que están esperando, Dios me cambiará algún día. Si usted no escucha, no hay oportunidad. Si usted no escucha, no espere que Dios va a enviar otra cosa para salvarlo. No, la salvación es por el Evangelio. Por el Evangelio. Vamos a Isaías 52. Isaías 52. ¿Estamos allí? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Cuáles son esas alegres nuevas? ¿Cuáles son esas alegres nuevas? Que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Dios está diciendo, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuenta, dice Dios. Estemos a cuenta. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Esto lo repite Pablo a los Romanos, en Romanos 10:15. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Vamos allí. Vamos a leerlo desde el 14 para entrar en el contexto, porque estábamos hablando de esto hace un momento. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, como está escrito. Isaías. Alegres nuevas. ¿Cuáles son las alegres nuevas del Señor? Hoy Dios te está dando nuevas noticias. Dios te está dando hoy alegres nuevas y te está diciendo, recíbelas. Qué bendición, hermano. Cuando yo miro los evangelios, veo a un maestro como Jesús, tan discreto, tan serio en su discurso, en lo que hablaba, en lo que profesaba, en lo que predicaba, tan responsable con lo que decía, tan radical en su doctrina, tanto que llegó a dar la vida por lo que predicaba. Y veo a sus discípulos tan desconcentrados, a veces perdidos, y desconcentrados porque no podían entender lo que él decía, porque ellos estaban en un tiempo que Dios los había velado a todos para que Jesús muriese y salvase al mundo. Por eso estaban velados y por eso Isaías escribe así de Jesús. Pero los discípulos siempre preguntaban a Jesús por todas las cosas, porque querían saber de Jesús. Y vemos en esos discípulos que esos discípulos llegaron a estar en tiempos donde muchos se separaron de Jesús porque las palabras eran para ellos muy duras. Para ellos, para gran parte de ellos, las palabras eran muy duras. Y dijeron, ¿quién puede escuchar estas palabras tan duras? Tremendo. Y dice el evangelista que muchos ya no andaban con Jesús por esas palabras. Se apartaron. Y cuando uno de ellos, entre sus discípulos, dice esto, que eran muy duras, que quién las podía escuchar,
el Señor le dice, ¿se quieren ir también ustedes? Tremendo lo que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje no viene a ti para presentarte según lo que tú esperas. O sea, el mensaje no se te va a presentar con lo que tú quieras escuchar. No. El mensaje viene de parte de Dios. Y Dios lo envía como Él quiere. Amén. Y la bendición está en recibirlo. Dios no te va a enviar algo para que tú lo puedas entender y lo puedas apreciar como tú quieres. No. Dios te va a enviar algo para que tú lo entiendas y lo aprecies como Él quiere. ¿Se ve? Porque el mensaje lleva un propósito que Él dice que es para el cual Él lo envió. El que sabe el propósito es Él. Y Dios dice que tu corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? No tú, Él. Yo, el Señor, dice Él. Esto es importante para nosotros. A veces el mensaje no logramos ni entenderlo. Pero es que no importa si tú entiendes el porqué o no entiendes el porqué de algo cuando viene de parte de Dios. Y esto no te quiero decir que tú escuches cualquier cosa y te lo tragues. No. Si la palabra está acá, escúchala porque es de Jesús. Si está escrito, escúchala porque es de Jesús. Porque a veces no entiendes porque no te estás aplicando. Y puedes estar velado porque no te estás aplicando. Pero si recibes, puedes entender mañana. Si recibes, todo aquello que impide puede ser quebrado por la palabra. Puede ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso te va a libertar. Porque eso es lo que te da libertad. Lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice es lo que te va a libertar. No lo que tú piensas. Tú puedes sacar conclusiones. Tus conclusiones nunca van a valer delante de la palabra. Yo veo a un Juan allí que se estima que Juan escribió el Apocalipsis del año 90 al 95 después de Cristo, casi terminando el primer siglo. Escucha bien, el primer siglo, casi al final. Y Juan fue el último de ellos, el que quedó, y estaba en una isla llamada Patmos, y él dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios. Y fue el último que profetizó, porque vino esta palabra del Apocalipsis a las iglesias. Fue enviada esta epístola del Apocalipsis a las iglesias. Y este Juan, que es lo que te quiero decir, que era el discípulo amado, lo escribe él en el Evangelio según San Juan. Era el discípulo que estaba siempre recostado sobre el pecho de Jesús. Y este discípulo que era tan allegado a Jesús, leímos en la prédica pasada, ahí en Apocalipsis 22:8, que después que escucha todas las palabras, se iba a postrar delante del ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de todos los que escuchan la palabra de este libro. O sea, el ángel le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo y de todos aquellos que escuchan esta palabra. O sea, consiervo nuestro también. Pero lo que te quiero decir es que Juan aún no entendía. Pero Juan era salvo. Porque hay cosas que a veces no entendemos. Pero nuestra fe traspasa aquello. Traspasa. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. Porque cuando estamos llenos de Dios, creemos. La fe nos hace creer. Y si algo no es de Dios, Dios lo quiebra por nuestra fe. Y si algo es de Él, Dios nos los trae por nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con la fe lo agradamos. No hemos leído los evangelios para nada más imaginarnos esa expresión tan linda de nuestro maestro. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Cuando yo escucho estas palabras, yo me imagino una expresión hermosa en mi maestro, gozándose por la fe de esa mujer en él. Porque él se agrada de la fe. Sin fe es imposible agradarlo. Escucha la palabra. Escúchala. Porque eso es lo que quiere Dios.
para terminar de quebrar aquello que te impide llevar una vida con Él correcta, una vida que lo agrade, una vida de fe. A veces queremos perfeccionar nuestra vida, pero tú puedes perfeccionar tu vida, pero si lo haces sin fe, no agradas a Dios. Es con fe que se hace. Y la palabra ideal sería tratar de perfeccionar tu vida, porque no lo puedes hacer sin fe. Es la realidad. No puedes. No puedes. Porque eso es lo que es más. Si quieres saber lo que es menos, Jesús dice que lo que es menos es agregarle un codo a nuestra estatura. Hacernos un poquito más grande. Dice Jesús que es lo que es menos. Tremendo Jesús. Aprendamos del Señor para que crezcamos. Escuchemos la palabra. Esa es la idea de congregarnos. Si vengo de lejos a escuchar el mensaje, voy a aprovecharlo. No voy a ser alguien con una religión vana que no voy para ningún lado, perdiendo el tiempo. Si yo ocupo mi tiempo en buscar a Dios, voy a buscar a Dios de verdad. Lo voy a buscar de verdad porque quiero conseguirlo. Quiero llenarme de Él. Quiero crecer con Él. Quiero servirlo. Quiero hacer su voluntad. No busco a Dios para que me solucione mis problemas. Lo busco porque ya Él entregó a Jesucristo por mí. Y esa es mi fe. Por eso lo busco. Y por ende, Él se encarga de todos mis problemas. Porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Pero a veces ando buscando al Señor intereses que Dios no quiere que busquemos esas cosas. Muchos se han extraviado de la fe por esas cosas. Pablo lo escribe a Timoteo. Muchos se han extraviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores, llevados a muchas situaciones que le traen dolor por no escuchar a Dios. Escuche que es mejor que cualquier cosa. Le dijo Salomón a Saúl que prestar atención era mejor que la gordura de esos sacrificios. Era mejor. Qué bueno cuando prestamos atención. El Señor es fiel. Él hace las cosas. Hay que prestar atención, crecer con Él, avanzar con Él. No ser personas que escuchamos la palabra para contender. Somos personas que escuchamos la palabra porque ella nos da vida. Nos da vida. Porque hay personas que toman la palabra para estar contendiendo. Ay, no dijo eres, sino dijo sois. Ustedes sois. No es eres. La palabra no es para contender, la palabra es para salvar. Amén. Y como la testigo de Jehová que entró en estos días por esa puerta, me dice ella a mí que quería compartir conmigo unos minutos de su atalaya. Yo, como soy sincero, le dije que no estaba de acuerdo porque ellos predicaban mentira, predicaban que Jehová era el papá de Jesús. Y me dice, sí, ella, dígame dónde lo dice. Yo le voy a buscar, no, yo le voy a traer una Biblia. Entonces fui y busqué Reina Valera contemporánea, busqué Biblia de las Américas y busqué Biblia textual. No le quise sacar también la Biblia a la palabra, que tampoco tiene Jehová. También me traje Reina Valera 1960, que tiene Jehová en el antiguo pacto. Pero les di fue aquella. Y ahí estaba molesta, y entonces yo, oye, no me vaya a dañar las páginas de la Biblia. Porque ya estaba molesta buscando ese nombre y no lo conseguía. Entonces yo quería explicarle a ella que no podemos nosotros enseñar algo simplemente escudriñando un solo sentido. Tenemos que escudriñarlo todo para que la verdad la tengamos clara. ¿Se ve? Yo no puedo tomar a un solo testigo para hacer un juicio, ¿no? 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Eso lo dijo Dios en el antiguo pacto, no en el nuevo. No en el nuevo. Por eso Jesús dijo que donde estaban 2 o 3 en su nombre, ahí estaba Él. Y lo dijo hablando de la disciplina. Amén.
O sea, le estaba diciendo, yo aplico disciplina cuando hay 2 o 3 testigos. Amén. Son cosas que nosotros tenemos que aprender. Y bueno, y la persona se molestó y yo le dije, oye, usted viene a visitarme a mi casa, si usted quiere presentar un mensaje, no vaya a las casas a pelear con la gente. Si usted va a entrar a mi casa a gritarme, imagínese. Te va a presentar un mensaje, tiene que cambiar la disposición a presentarlo. Y más si usted piensa que tiene la verdad. Yo necesito solo la palabra. Ella habla por sí sola. Y ella me dice que nada puedo contra ella, sino por ella. Amén. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y siempre va a ser el arma de los que no tienen la razón, la violencia. ¿Cierto? Salir tirando 3 patadas y diciendo, bueno, no, pero yo creo en esto. Bueno, tú puedes creer en lo que sea, pero ahí está la palabra, y la palabra es clara, es clara. Pedro dice que estemos preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande la esperanza que nosotros tenemos, o razón de esta esperanza que nosotros tenemos. Y preparados estamos. Por eso le presenté las otras Biblias para que ella me dijera el nombre de Dios. Porque sabemos que el nombre de Dios no es Jehová. No ha sido nunca ese nombre ni lo va a ser porque fue un nombre agregado. Para eso tenemos la palabra para saber, ¿verdad? Que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Lo dice la palabra. Esto es importante. Pero vean lo importante de recibir la palabra. Y cuando recibimos la palabra, Dios nos va haciendo sagaces. ¿Qué es una persona sagaz? Una persona sagaz es una persona que es prevenida y sabe con astucia presentarse. Jesús habló esto a sus discípulos cuando le habló de la parábola del mayordomo infiel, de un hombre que fue acusado de malversación de fondos. Y su señor le dijo, ya no podrás ser mayordomo. Y cuando el señor le dijo eso, él empezó a agarrar a todos los que debían. Y le dijo, ¿cuánto debes? 100, escribe 50. ¿Tú cuánto debes? 80, escribe 60. Y es tremendo porque él tuvo sagacidad. Jesús nunca estuvo alabando ese pillo ni lo estuvo exaltando, pero era una parábola lo que el Señor daba. Él tuvo sagacidad conforme a lo malo. Y que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y nosotros debemos de ser sagaces. Y la sagacidad, dice Salomón en Proverbios 1, mira esto. Estamos allí en Proverbios 1, el mismo versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para dar sagacidad a los simples, sagacidad, hacernos sagaces. O sea, Salomón, ¿para qué escribe proverbios? En parte para hacernos sagaces. La palabra nos hace ser personas sagaces, que somos prevenidos en cualquier situación, para presentar defensa con respecto a lo que el Señor dice. Y créalo, hermano, no se trata de uno imponer sus reglas, ni lo que uno dice. Se trata de que la palabra de Dios se presente. Y todos tenemos conciencia. La persona que sabe que el otro tiene la razón, aunque lo
tape, su conciencia siempre le va a decir. Y el que tiene la razón, siempre su conciencia le va a dictaminar y le va a decir: habla porque estás hablando lo recto delante de Dios. Puede ser fuerte la palabra, puede ser de exhortación, de reprensión, de instrucción, pero siempre es la palabra de Dios. Y nuestra conciencia nos da testimonio en el Espíritu Santo. Así que si no estamos conforme a ella, ella puede darnos salud y sanidad si la recibimos. Si la recibimos. Muy importante. Vamos a darle gracias.